mi padre me contó una historia una vez. Nunca lo olvidaré, por varias razones. Creo que es la primera historia que me contó cuando era niño. También es la historia de cómo murió mi abuelo. Pero, sinceramente, esa no es la razón. Escuchas historias en la televisión o, a veces, escuchas algo en un lugar público. La gente habla de fantasmas y extraterrestres y uno piensa, eso no es real. Se lo están inventando, o se equivocan, o están locos, o algo así. Simplemente no puedes creerlo. Es decir, hasta que algo suceda. Algo que lo une todo, conecta los puntos de una manera en la que no habías pensado antes. Tal vez te pase a ti, o tal vez escuches la misma historia, una y otra vez, de diferentes personas. No pasa mucho tiempo antes de que el mundo se vuelva mucho más grande de lo que pensabas. Como dije, esta es una historia que me contó mi padre, pero nunca la creí, a pesar de que él juró de arriba a abajo que era verdad. No fue hasta que comencé a hacer clic en internet que comencé a creer. Empecé a escuchar otras historias como la que me contó mi padre. Después de eso, no me llevó mucho tiempo creerlo. Por supuesto, mi padre no lo llamaba así. Nunca ha usado internet en su vida. No sabría cómo la comunidad en línea había empezado a llamarlo. Cuando decidió llamarlo de otra manera que eso o esa cosa, lo llamó Skinwalker, en honor a un viejo cuento que le contó su abuelo. Pero te contaré la historia, como él me la contó. Una noche estábamos cazando en el bosque que rodeaba la granja lechera donde vivíamos en ese momento, me contó. Estábamos rastreando coyotes. Los mataríamos por $50 el cuero. A veces matábamos terneros. Lo haríamos todas las noches porque necesitábamos el dinero. A veces, mientras estábamos fuera, nos encontrábamos con un ciervo y lo matábamos. Al propietario no le importó y podría alimentar a nuestra familia durante algunas noches y ahorrarnos algo de dinero. De todos modos, ya habíamos terminado de hacer nuestras rondas y de regresar a casa, caminando porque en ese entonces no teníamos auto ni vehículo de 4 ruedas. Atravesaríamos el bosque. Fue entonces cuando nos topamos con esto. Sangre por todas partes. Salpicado en los árboles, en la hierba, en el arroyo, en todas partes. Al principio pensamos que era una manada de coyotes. Habíamos visto cómo, a veces, cuando no podían buscar comida por alguna razón, empezaban a cazar ciervos o ganado por desesperación. Lo peor fue cuando se cruzaron con perros salvajes. Pero esto no fue así. Verás, cuando una jauría de perros, lobos o coyotes atacan algo, lo hacen bien. Escogerán a uno que esté débil, enfermo, viejo o simplemente pequeño. Lo cazarán, lo arrinconarán, en algún lugar del que no pueda salir, y lo llevarán directo al más grande, el alfa. Y ese ciervo nunca verá a ese alfa, puede que lo oiga, pero no lo verá. De repente le arrancarán la garganta y caerá muerto. Es rápido y está limpio. Eso no fue lo que pasó aquí. Algo se había topado con un grupo de ciervos. Los coyotes no atacarán a un grupo. Los lobos tampoco lo harían, se pelearían demasiado. Eran 3, creo. 3 cuerpos, recién destrozados. Verías una cabeza o un torso aquí, una pierna allá. Los depredadores no hacen eso. No dejan restos. Lo que sea que había hecho esto no lo había hecho por comida. Lo había hecho por diversión. Pero eso no lo sabíamos en ese momento, por supuesto. Acabamos de ver un montón de cadáveres y pensamos que era algo de lo que teníamos que encargarnos. Recuerdo que mi papá me decía que me fuera a casa, que pensaba que era obra de una jauría de perros salvajes. Pero no iba a dejarlo, y estoy muy seguro de que no iba a ir caminando a través de 2 millas de bosque solo, en la oscuridad, con nada más que una calibre 22 y una navaja de bolsillo. Yo solo tenía 13 años en ese momento, por lo que un rifle calibre 22 era la única arma que podía usar de manera confiable. Papá tenía la escopeta y yo no iría a ninguna parte sin ella ni sin él. Me tomó un tiempo convencerlo, pero finalmente comenzamos a rastrear lo que hizo eso. Tampoco fue difícil, simplemente seguimos la sangre. O esa cosa desangró a un ciervo antes de escapar, o arrastró a uno durante una milla. No sé.
Lo que sí sé es que nunca había visto a mi papá asustado antes de esa noche. Empezamos a escuchar los sonidos más horribles. Ahora, he estado en muchos bosques en mi vida y he estado en todo el mundo, pero nunca escuché ruidos como los que escuché esa noche. Escuché cosas gritando. Escuché ciervos, zorros, conejos, mapaches y pájaros, todos ellos temerosos de algo y huyendo. Tenga en cuenta que tal vez sean las 12 o la 1 de la mañana. A excepción del zorro y algunos pájaros, no se suponía que nadie estuviera despierto a esa hora. Pero no solo estaban despiertos, claro está, estaban huyendo. Esa noche, vi bandadas de pájaros volando directamente hacia los árboles tratando de escapar de algo. Nos encontramos con una manada de coyotes y casi disparamos a una pareja pensando que nos estaban mirando, pero luego vimos que huían de alguien, nada hacia nosotros. Ni siquiera nos vieron y pasaron de largo. Entonces unos ciervos hicieron lo mismo. Luego algunos conejos, ardillas y zorros. Incluso un par de cerdos salvajes. Se suponía que estos bichos se cazaban entre sí, y lo único que les importaba era alejarse lo más posible de allí. Deberíamos haber sumado 2 y 2, que tal vez lo que estábamos rastreando no era algo que se suponía que debíamos ver, y no era algo que pudiéramos matar. Hasta el día de hoy, no sé por qué no nos volvimos a casa, supongo que teníamos curiosidad. Creo que esa era la naturaleza de mi padre, buscar problemas, luchar. Y siendo consciente de las cosas que hizo mi padre durante la guerra, pensé que lo mejor era quedarme a su lado. Finalmente llegamos a un valle abierto. Normalmente era un campo de soja, pero no estaba en temporada, por lo que era solo tierra plana. Fue entonces cuando vimos las huellas. Los animales que huían del bosque habían arrasado todo a su paso. Pero donde estaba esa sangre de venado, nada había dado un solo paso. Era como si el responsable lo hubiera dejado para que nosotros lo encontráramos. Las huellas eran poco profundas. Fuera lo que fuese, no podía pesar más de 50 kilos, pero eso no significaba mucho. Un gato montés que pesa 20 kilos y puede arrancarte la garganta si no tienes cuidado. El hecho de que esta cosa fuera más ligera solo significaba que probablemente sería rápida y que sería difícil de alcanzar. Así que seguimos las huellas y no nos llevó mucho tiempo encontrar a dónde conducían. Hay una antigua escuela que se encuentra en la cima de una colina. La mitad había sido arrasada por un tornado, pero nadie vivió allí, al menos durante mucho tiempo. A veces pillábamos allí a personas sin hogar o a drogadictos que buscaban un lugar seguro para inyectarse. Pensamos que tal vez eso era todo. Tal vez fue algún joven enfermo o en estado de ebriedad. Pero no pensamos eso por mucho tiempo. Cuando llegamos a 50 metros, escuchamos un ruido. Una especie de chillido formado por 2 sonidos diferentes. Uno era agudo y el otro era un gruñido grave. Estaba haciendo ambos sonidos al mismo tiempo, si eso tiene algún sentido. Nos acercamos a unos 20 metros y escuchamos otro sonido, esta vez diferente. Recuerdo haber pensado que sonaba como si se rompiera un papel mientras alguien balanceaba agua de un lado a otro en un balde. Papá me miró, se arrodilló y susurró. Me dijo que tenía que quedarme detrás de él, porque estamos a punto de arrinconar a nuestra presa. Cualquier animal peleará cuando esté acorralado, especialmente un depredador. Pero podemos decir por las huellas que solo hay uno. Me dice que probablemente sea un solo perro salvaje, muy probablemente rabioso. El plan era acercarse sigilosamente mientras comía, dispararlo y luego seguir disparándole hasta que ya no se moviera y luego cortarle el cuello. Y si le llegaba a papá, era mi trabajo dispararlo o apuñalarlo para sacárselo de encima. Así que caminó conmigo justo detrás de él, solo un poco a su lado, para que pueda ver qué es. Desearía hasta el día de hoy no haberlo hecho. Se inclinaba sobre un cadáver, le arrancaba la carne y arrojaba a un lado lo que no mordisqueaba. Había sangre por todo el ladrillo, brillando a la luz de la luna. Era de color blanco pálido y se parecía un poco a un hombre, pero no del todo humano. Tenía brazos y piernas como los nuestros, pero estaba sentado como un mono, encorvado. Y sus manos no eran normales, tenía dedos largos con garras al final. Entonces vimos eso y mi papá dudó. No estaba dispuesto a disparar a una persona. Así que se aclaró la garganta para intentar que se diera la vuelta.
Lo juro por Dios Todopoderoso, todo el ruido cesó en un instante. Nunca escuché un verdadero silencio antes de eso, y nunca más después. Pero durante 2 segundos nada hizo ruido, y no quiero decir nada. Esto lo hizo aún más fuerte cuando esa cosa se dio la vuelta, lanzó un grito estridente y se abalanzó sobre papá. Disparó. Creo que falló. Si lo golpeó, no lo perturbó en absoluto. Pero estaba sobre él, arrancándole partes enteras. Empecé a dispararlo con el calibre 22, a quemarropa, pero la cosa apenas sangraba. Disparé 5 balas y luego comencé a golpearlo con la culata del arma. No se movió, ni siquiera se dio cuenta que yo estaba allí. Estaba arañando a mi papá, quitándole trozos enteros de carne. Comenzó en su torso, despegando la piel de su pecho, y luego subió. Le arrancó la garganta, le arrancó la nariz y le arrancó los ojos. Luego le arrancó el cuero cabelludo y empezó a cavar. Me quedé allí, indefenso, mientras le arrancaba la mitad inferior de la mandíbula, los huesitos y ese tubo en el cuello, y luego las costillas. No recuerdo exactamente lo que pasó, pero de alguna manera el cuchillo de mi papá terminó en el hombro de esta cosa, y mi papá, lo que quedaba de él, terminó en mi espalda. Estaba corriendo y, por Dios, iba más rápido de lo que había corrido en mi vida, y me estaba siguiendo. Terminé de regreso en el bosque, frente al bosque en el que comenzamos. Me dirigía hacia la casa de mi arrendador porque era lo más cercano para ayudar. Pero incluso eso estaba a media milla de distancia. Todo el tiempo, podía escuchar la cosa chillando y gimiendo. Escuché ramas crujir y ser arrojadas. Se oía un crujido tan fuerte y frecuente que sonaba como si alguien estuviera cortando con un hacha cada árbol por el que pasaba. Pero nunca miré atrás, ni una sola vez. La idea ni siquiera pasó por mi mente. Finalmente, tropecé y caí en un poco de grava. Levanté la vista y vi a mi casero y a un grupo de sus amigos bebiendo alrededor de una fogata. Grité y lloré y ellos se acercaron. Les dije que llamaran a una ambulancia y mi arrendador me miró y dijo algo que nunca olvidaré. ¿Qué es eso que tienes en la espalda?, él me preguntó. Justo cuando las palabras salieron de su boca, se dio cuenta sin que yo dijera una palabra. Se dio cuenta de que era una de esas espantosas camisas de franela que mi padre llevaba a todas partes. Y era casi todo lo que quedaba de mi padre. Aparte de un poco de la cabeza y el torso de mi padre, eso es todo lo que había. Absolutamente nada por debajo de la cintura. De repente lo escuchamos. El chirrido. Mi casero me agarró, provocando que dejara caer al suelo lo que quedaba de papá. Y yo estaba luchando contra él, llorando, porque pensé que aún podíamos salvarlo, de alguna manera. Pero la verdad es que mi padre se había ido mucho antes de que yo lo recogiera, y todo lo que hice fue llevar un cadáver a casa. Mi arrendador tuvo que levantarme y arrojarme adentro antes de que pudiera ir con él. Él y sus amigos, todos nosotros entramos juntos, cerraron las puertas y tomaron sus armas. El propietario me preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no sabía qué decirle. Reunió lo suficiente para comprender que había algo peligroso ahí fuera. Todas las luces de la casa estaban encendidas y alguien llamó a la policía. Dijeron que llegarían allí tan pronto como pudieran, pero eso significaba que en 15 minutos. Miramos hacia afuera y lo vimos caminar frente al fuego que habían hecho. Nadie sabía qué era. Uno de ellos dijo que parecía un simio. De repente, algo se estrelló contra la ventana. Todos le disparamos, pero rápidamente nos dimos cuenta de que el perro de mi casero. Bueno, su cuerpo, al menos. Le faltaban la cabeza y las piernas. Empezamos a empujar cosas delante de puertas y ventanas para formar una barricada, cuando escuchamos algo en el garaje. Recuerdo que uno de sus amigos dijo que las puertas estaban abiertas. Oímos cómo se rompían y rompían metales y vidrios. Arrastramos el sofá y el televisor frente a la puerta del garaje, como medida adicional. Golpeó un poco más, pero luego se calmó. No en silencio, como antes. Podíamos oírlo moverse un poco y los muchachos hablaban, asegurándose de que sus armas estuvieran listas. Alguien me entregó una pistola.
Apenas había martillado el martillo cuando escuchamos que algo se rompía en el piso de arriba. Luego lo escuchamos chirriar de nuevo, excepto que esta vez fue más fuerte y no hizo eco ni se apagó. Porque estaba dentro. Todos corrimos hacia la única puerta que conducía al piso de arriba, y llegamos a ella tal como lo hizo esa cosa. La abrió un poco y 4 o 5 hombres chocaron contra ella. Logró pasar la mano. Alguien con una escopeta se encargó de eso. Colocó el cañón hasta la muñeca y apretó el gatillo. Le voló la mano. Sin embargo, eso solo lo enojó. Empezó a empujar esa puerta, a arañarla. Nosotros estábamos de un lado, empujando lo mejor que podíamos, y él estaba del otro, haciendo lo mismo. La madera no iba a aguantar, así que alguien nos dijo que mantuviéramos la cabeza gacha. De repente, la mitad superior de la puerta desapareció y me zumbaban los oídos. Había astillas por todas partes. 2 o 3 de ellos acababan de disparar a través de la puerta. Realmente no sé a dónde fue después de eso. La policía llegó allí. Todavía estaba pegado a lo que quedaba de la puerta. El sol ya había salido antes de que me soltaran. Me internaron en un hospital por un tiempo. Mientras estuve allí, mucha gente me habló, pero no respondí. No por mucho tiempo. Cuando regresé a casa, conseguí un trabajo para el propietario, trabajando en la granja. No hablamos mucho, no sobre esa cosa. Pero me alisté en el ejército cuando tenía 19 años y él me sentó a beber un poco de whisky como despedida. Le pregunté enseguida qué le había dicho la policía. La historia que contaron fue que se trataba de un animal salvaje, probablemente un lobo o tal vez un oso que había migrado al norte. Le pregunté cómo podían decir eso cuando tenían la mano. Me miró atónito. Me dijo que la mano nunca llegó a la comisaria. El policía que lo tenía en su coche se estrelló. Chocó contra un árbol y murió en el impacto. La mano nunca fue encontrada, probablemente fue tomada por un animal. Los policías, cuando reconocieron que la mano existía, dijeron que era simplemente la pata de un oso que se parecía a la de un hombre. Nunca volví a hablar con el propietario. Desapareció mientras yo estaba en entrenamiento básico y nadie volvió a verlo. Hubo rumores de que le debía algo de dinero a algunas personas y se fue de la ciudad, pero no creo que sea tan simple. En cuanto a mí, nunca volví a esos bosques. Ni siquiera lo haría aunque tuviera a todo el maldito ejército estadounidense a mis espaldas. Hasta ahí me contó mi padre sobre el incidente en el bosque. Pero solo hay un problema, mi padre mintió. Cuando mi madre murió, no creo que mi padre sintiera que le quedaba nada y que bien podría saldar viejas cuentas. Regresó al bosque y tampoco volvió nunca más. Llamaron al FBI y vinieron y montaron un espectáculo para todos los involucrados, pero yo sabía que en realidad no estaban mirando. Tuve que emborrachar a un agente antes de que finalmente me dijera que reciben algunas llamadas sobre esos bosques cada año, sobre alguien que desaparece. Pero eso era todo lo que quería decirme. Antes de levantarse e irse con el resto de su equipo, escribió en una servilleta el nombre que le habían puesto a la criatura. Por supuesto, al principio no me di cuenta de que era eso. No fue hasta que puse las palabras en un motor de búsqueda en línea que entendí lo que significaban. Sinceramente, hubiera preferido no saberlo. Resulta que hay cientos de historias como la de mi padre, así como fotografías y dibujos de la cosa. Y aunque los detalles varían, todos los que lo han encontrado están de acuerdo en una cosa, todavía está ahí fuera y no hay un hombre en la tierra que pueda detenerlo.